Buenos días, familia. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en su casa. Estamos nuevamente aquí reunidos, bueno, ustedes allá en casa, pero con la intención de bendecir a nuestro Padre, de adorarle, de reconocerle como nuestro Dios, pero también de recibir su palabra. Y bueno, yo quisiera que me acompañaran al Salmo 67. Vamos a leer este salmo y a orar, a poner en manos de Dios este tiempo. Y dice ahí el Salmo 67, dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrese y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y juzgarás las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Vamos a orar. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, Señor, y entendemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de salvación, un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios sustentador, un Dios que cuida a su pueblo, que bendice a su pueblo, que tiene cuidado de sus hijos. Y Padre, hoy estamos aquí con el único propósito de agradecer todo esto en nuestras vidas, Dios, de agradecerte y de bendecir tu nombre, de exaltarte y de darte la gloria. Tu palabra dice que todos los pueblos te alaben. Y Padre, nosotros somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado con sangre en la cruz del Calvario. Y de nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Y estamos aquí, Señor, para bendecirte, para adorarte y para darte la gloria. Y nos ponemos en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
porque tú eres el Dios poderoso. Te exaltamos, Señor, y estamos aquí adorándote porque tú eres Dios, porque no hay otro. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Eres digno, Dios.
Gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me Muchas gracias, Señor, porque a ti podemos acudir, porque tú eres nuestro libertador, a quien tenemos puesta nuestra esperanza. Eres nuestro Dios, nuestra roca, nuestra salvación. Muchas gracias, Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual.
sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. El Señor reina vestido, está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Tú mereces ser alabado, nuestro amado Dios. Tu nombre debe ser exaltado por todos, por toda tu creación. Gracias damos porque has levantado un pueblo para adorarte, para exaltar tu nombre, porque ahí está el gozo de tu pueblo, porque ahí está el consuelo, ahí está la paz para tu pueblo. Es ahí donde está nuestra esperanza, es ahí donde estamos afirmados en esa roca, la cual tu pueblo descansa, la cual tu pueblo está siendo sostenido por esta roca preciosa que es nuestro amado Salvador, nuestro amado Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque, Señor, tu iglesia, en medio de todo esto, Señor, tú estás reinando sobre ella y la estás preparando para un tiempo glorioso en el cual estaremos delante de ti. Y ese día recordaremos los momentos presentes como tiempos fugaces, porque nuestras lágrimas serán secadas completamente. Nuestras angustias quedarán como un recuerdo pequeño de lo que hoy hemos vivido, porque será maravilloso estar delante de tu presencia, vestidos de blanco, perfectos por la obra de Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada miembro de esta iglesia que en medio de su angustia, de su tristeza, de su tribulación, Señor, tú nos estás sosteniendo. Trae consuelo por medio de tu palabra revelada en el poder de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Trae la convicción, Señor, en aquellos que estamos desanimados, la convicción de que tú estás reinando en nuestras vidas y que tú nos estás sosteniendo. Trae fuerzas al que está abatido, aquel que en este momento piensa que ya no puede, Señor, tú levántalo. Tú dale nuevas fuerzas, Señor, por medio de tu palabra. Aún aquel, Señor, que está confiando en sus propias fuerzas, redúcelo, Señor. Porque ¿qué somos delante de ti? Somos pequeños delante de ti, Señor. Gracias porque tú tienes una iglesia preciosa aquí. Pongo en tus manos la vida de nuestros hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño.
Te pido que tú los guardes en este tiempo de enfermedad, que tú, Señor, suplas los recursos y las necesidades que tiene cada uno de nuestros hermanos, sean físicas, espirituales o emocionales. Yo pido, Señor, que tú, Señor, por medio de tu palabra estés trayendo, Señor, un entendimiento de tus propósitos para tu iglesia en este tiempo, y que podamos en medio de nuestro dolor, Señor, glorificarte. Gracias te damos, Señor, porque en nuestra pequeñez tú te gozas que nosotros podamos alabarte. Gracias, Señor, porque nuestras lágrimas, Señor, nuestras angustias no son en vano, son para tu gloria. Gracias te damos. Bendice a tu iglesia esta mañana, Señor. Bendícela con tu palabra, pero también bendícela con tu presencia en cada uno de los corazones de aquellos que nos están viendo y aquellos que te van a ver. Gracias te damos en todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues damos muchas gracias esta mañana, casi tarde, por este tiempo tan precioso que acabamos de tener de alabanza y adoración. Y también quisiéramos que desde tu casa, ahí en tus medios electrónicos, pudieras apoyarnos dando un like a esta transmisión o poniendo algún comentario. Esto va a ser bueno, ya que nos ayuda a saber quiénes están conectados y también conocer un poco de qué están viviendo en este tiempo. Y queremos pasar rápidamente a los anuncios, iniciando por el agradecimiento por la generosidad de cada uno de ustedes que ha provisto de recursos para que la iglesia siga trabajando. Es más, esta misma transmisión es gracias a su generosidad, y también gracias porque las despensas y todo lo que han provisto ha sido de bendición para muchas familias, tanto de la iglesia como personas inconversas. Esto es un gozo por todo esto, y decirles, bueno, dentro de esa generosidad se ha podido apoyar a 20 familias de la iglesia con despensa, y no solamente una vez, sino varias ocasiones. Y como decía, a varias personas no creyentes se ha podido apoyar. De esa manera mostrarles el evangelio por medio de la compasión, pero también por medio de ayudarlos en sus necesidades físicas y también llevándoles el evangelio. Y seguimos animando a las personas a que sigan participando con sus diezmos y con sus ofrendas, y también con las despensas, y para ello lo pueden hacer los días martes y jueves en horarios de 8 a 11 y de 6 a 8 de la tarde. Y si tú estás haciendo tu aportación por medios electrónicos, tú puedes comunicarte al teléfono 472-726-9632. Lo repito, 472-726-9632. Y si tú marcas a este número o mandas un mensaje, nosotros te daremos los datos donde tú puedes hacer los depósitos de tu diezmo y tus ofrendas. Y en ese mismo sentido, la próxima semana, como normalmente lo hacemos, es principio de mes, y pues es tiempo para prepararnos para ofrendar para misiones. Y lógicamente pues ve preparando tu corazón para que puedas hacer esta aportación. Te recordamos que en nuestra página web tenemos una hoja de trabajo. Después de cada predicación que se ha venido dando, hay una hoja de trabajo en la cual tú puedes estar reflexionando a lo largo de la semana con preguntas
respecto a la predicación y preguntas que tienen que ver con tu corazón. Así que te animamos a que lo hagas. Y por último, quisiéramos conocer qué es lo que el Señor está tratando contigo, qué es lo que el Señor te está hablando en este tiempo. Y para nosotros sería muy importante conocer tu testimonio. Para ello te vamos a pedir, si tú tienes un testimonio, mándanos al correo de pastoresgraciasublime@gmail.com. Para nosotros será importante conocer tu testimonio. Si tú puedes, escríbelo, puede ser muy breve, pero será importante. Creo que esto puede ayudarnos mucho y esto glorificará al Señor. Así que estos son todos los anuncios. Vamos a prepararnos para la predicación de esta mañana y toma un momento mientras nosotros aquí en la transmisión vamos a hacer el cambio para que el pastor Manolo se prepare para la predicación. Así que está atento y vamos a tomar un par de minutitos. Buenos días, familia, qué gusto saludarles por este medio y pues que hemos adorado al Señor y vamos a seguir adorándolo a través de la exposición de su palabra. Les animamos a que sigan buscando de Dios ahí en sus casas, que sigan estando al pendiente de los comunicados que luego emitimos, del video que sacamos los miércoles. Son recursos que producimos para poderles ayudar un poco en la situación que estamos viviendo y anhelamos ya mucho el día que podamos volver a reunirnos. No sabemos cuánto falta, pero confiamos que Dios está en control de todo y que va a ser en su tiempo. Les animo mucho a que se cuiden, a que tomen las precauciones debidas, que si salen y van a estar en contacto con más gente usen sus cubrebocas, etcétera. Las recomendaciones que han sido dadas por las autoridades. Los casos de infección del virus han aumentado aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado. Entonces vamos a tomar precauciones y confiando siempre en el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Job y el título de esta enseñanza es La soberanía de Dios en el sufrimiento. La soberanía de Dios en el sufrimiento. Vamos a orar. Vaya abriendo su Biblia en el capítulo 1 de Job. Vamos a hacer un recorrido por todo el libro de Job y que Dios nos ayude con esta travesía que vamos a emprender desde este momento. Prepárese, creo que Dios nos va a bendecir. Entonces vamos a orar y después de orar vamos a la palabra. Señor, gracias te damos porque tenemos la bendición de esta tecnología y de estos recursos para, aunque no estamos juntos en el mismo lugar físico,
podemos estar en un mismo sentir y en un mismo momento, todos siendo expuestos a tu misma palabra. Eso es una bendición, Señor. Te damos gracias. Anhelamos mucho el día que podamos volver a reunirnos todos, porque creemos que eso es lo adecuado, eso es lo que tú has mandado, pero entendemos que es un tiempo especial de contingencia y nos gozamos por la bendición de, aunque sea por estos medios, poder estar juntos en tu palabra. Háblanos, por favor, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Señor, te ruego, ayúdame a predicar con denuedo y que tu nombre sea exaltado y glorificado y tu iglesia sea edificada. Pedimos que funcione bien la tecnología en cada dispositivo de cada persona que está recibiendo este mensaje y también aquí en nuestras instalaciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento es una experiencia que todos los seres humanos hemos padecido o vamos a padecer en alguna etapa de nuestras vidas o en varias etapas de nuestras vidas. Cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas, nos surgen preguntas como: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? Y surgen muchas preguntas. El libro de Job nos ayuda a lidiar con estas y muchas otras preguntas. El libro de Job nos ayuda a poder entender desde la perspectiva de Dios el sufrimiento. Job se piensa que es el primer libro que fue escrito en la Biblia. O sea, aún antes del Pentateuco, Job fue escrito antes de ello. Se piensa que fue escrito entre el 1433 y el 1500 antes de Cristo. Y no se sabe con precisión quién lo escribió, pero se piensa que posiblemente haya sido Moisés. Fue escrito por allá de antes de los patriarcas, de los patriarcas que conocemos en la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Pero viendo la vida de Job, Job era un patriarca, no era judío, no estaba en la nación de Israel, todavía no existía la nación de Israel, pero estaban lejos. Se piensa que estaba por allá por Arabia. Era un tiempo en el que no había sacerdotes, no había profetas, no había la ley de Dios escrita. Entonces, pero Job es como un representante de todos los hombres en cuanto a que Job es como un hombre universal que nos representa y nos vamos a poder identificar con él, sobre todo en cuanto al sufrimiento. Sin embargo, descubriremos en este libro de Job que Job no es el actor principal. El actor principal del libro de Job es Dios. Y Job nos muestra a nuestro Dios soberano, sabio y bueno, de manera que cuando nosotros enfrentemos sufrimientos en la vida, podamos confiar en ese maravilloso Dios. Tú y yo tenemos la bendición que contamos con el libro de Job para entender el sufrimiento que viene a nuestra vida, pero también para aprender a sufrir bajo la soberanía de Dios. Piensa que Job enfrentó el sufrimiento y él no tenía el libro de Job, obviamente, pero tenía a Dios. El relato del libro empieza presentándonos a Job. Nos presenta primero su carácter. Dice el versículo 1: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Básicamente nos dice dos cosas acerca del carácter de Job. Job era un hombre íntegro, era un hombre sincero, sin hipocresía, era un hombre que lo que prometía cumplía, moralmente íntegro, vivía de acuerdo a lo que él creía. Yo sé que Reina Valera dice que era perfecto, pero una mejor traducción como la de las Américas dice que era intachable, recto. O sea, y cuando habla de perfección en la Reina Valera, no está hablando de un hombre sin pecado, porque sabemos que eso no habría sido posible. Pero sí era un hombre que cuando pecaba se arrepentía y buscaba a Dios. Eso es la integridad. Integridad no es cero defectos. Integridad es que cuando pecamos nos arrepentimos rápido y volvemos a Dios y buscamos caminar con Dios. Pero además de que era íntegro moralmente,
Job era temeroso de Dios. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre con una fe genuina y sincera delante de Dios. Nos presenta además a su familia. El versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Versículo 4 dice: sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Entonces vemos a este hombre que, además de tener un carácter íntegro y un carácter santo delante de Dios, era un hombre que tenía una buena familia, que vivía en armonía. Se llevaban muy bien entre ellos. Job hacía muy bien su papel de sacerdote y pastor de su casa. Estaba diligentemente cuidando el bienestar espiritual de su familia, intercediendo por ellos delante de Dios. Esto nos habla del corazón temeroso de Job, un corazón temeroso de Dios y un buen pastor de su familia. El texto nos habla también de su riqueza. Dice el versículo 3: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. O sea, Job era inmensamente rico. Alguien hizo la estimación el cálculo de cuánto valdría el día de hoy esa riqueza de Job, todo ese ganado y todos esos animales y todas esas ovejas y camellos y bueyes, etcétera. ¿Cuánto valdrían el día de hoy? Y llegaron a la conclusión que valdrían 4.5 millones de dólares, algo así como 110 millones de pesos. Eso lo hacía el hombre más rico de su tiempo. Era multimillonario. Además de que cuando tú lees el resto del libro de Job te das cuenta que era alguien sumamente respetado, alguien sabio, alguien de influencia en su sociedad. Entonces Job era un hombre íntegro moralmente, buen padre de familia, podemos intuir que buen esposo también, temeroso de Dios, y además era rico, muy rico y muy influyente, muy sabio. Era un hombre ejemplar que amaba a Dios. Esto nos habla de cómo el sufrimiento puede venir sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Y de pronto el texto nos lleva a una escena celestial, a algo que está sucediendo en los cielos. Y dice el versículo 6: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Las huestes celestiales que Dios había creado estaban viniendo delante de él, entendemos que como que rindiendo cuentas acerca de sus encomiendas que Dios les había dado. Y dice John MacArthur: y entre ellos, como un Judas en medio de los apóstoles, se presentó Satanás entre los ángeles. Y dice el versículo 7, y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Así como que intuimos, entendemos como que medio fanfarrón, como que, porque sabemos que a raíz de la caída del hombre, a Satanás se le dio autoridad sobre la tierra. De hecho, Jesús se refirió a él como el príncipe de este mundo. Pero entonces él dice pues de recorrer la tierra. Y entonces el Señor le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, como que le está diciendo: mira, Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Con él no anda en camino de maldad, él no anda en tus caminos. Él es un hombre íntegro que me ama, me sirve y me adora. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate bien la opinión que Dios tiene de Job, qué tremendo. Job, Dios mismo está diciendo que Job era un hombre totalmente íntegro, un hombre
porque amaba a Dios sinceramente. Entonces Satanás le dice al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra? Vemos cómo el mismo diablo reconocía que Dios había bendecido tremendamente la vida de Job, con riquezas, con buena familia, con un buen corazón y con mucha protección. Pero Satanás también quiere decir el adversario acusador. Eso es el significado de Satanás, el adversario acusador. Y él le dice a Dios: mira, él te adora, él te obedece porque tú lo bendices. Él te obedece porque tú lo bendices. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. O sea, Satanás le está diciendo a Dios: sabes que esa adoración no es sincera. Él te obedece porque tú lo bendices. Y entonces el Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Wow. A simple vista, hermanos, esto parece algo bien raro. Esto parece una competencia, un duelo en el cielo entre Dios y el diablo, pero fue mucho más que eso, y lo vamos a ir comprendiendo a lo largo de este estudio. Pero por ahora podemos notar que es Dios quien inició el diálogo, no el diablo. Fue Dios quien ya había determinado de antemano que tendría que probar a Job, que tendría que enviar prueba a la vida de Job y sufrimiento. Entendemos tres verdades de este episodio, de esta escena celestial. La primera de ellas es que Dios está sentado en su trono y está reinando, y Él es todopoderoso, está en absoluto control de todo lo que sucede, aún de nuestros sufrimientos. Mucha gente pregunta hoy: ¿y dónde está Dios con esta pandemia? Pues donde siempre ha estado, sentado en su trono, reinando y orquestando y siendo soberano aún sobre nuestros sufrimientos. La segunda verdad que podemos entender es que Satanás es el adversario acusador. La acusación de Satanás en contra de Job era en realidad una acusación en contra de Dios, porque le dijo Satanás a Dios: Job te obedece porque lo bendices. O sea, le está diciendo: lo tienes comprado, tienes que pagar para que te obedezcan. No eres digno de adoración sincera. Es el acusador. Y estaba haciendo eso, no tanto con Job, sino con Dios. También entendemos en esta escena celestial que Satanás puede tocar la vida de los hijos de Dios solamente si Dios se lo permite. Si Dios no se lo permite, no lo puede hacer. Solo si Dios lo permite y Dios lo usa para su gloria y para beneficio de sus hijos, entonces Dios lo permitiría. Podemos confiar entonces, hermanos, que nuestras aflicciones son aflicciones bajo el control soberano de Dios, siempre. Siguiendo con el pasaje, vemos entonces cómo vino la aflicción a la vida de Job de una manera repentina. Primero nos narra el pasaje que perdió su riqueza. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo.
Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron a los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. De pronto, Satanás movió el corazón de los sabeos y de los caldeos para que atacaran las propiedades de Job y a los siervos de Job, y mataran a sus siervos y les robaran toda su riqueza. Satanás incitó el corazón de esos malvados. Eran unos bandoleros, eran bandidos, los sabeos y los caldeos. Es decir, no fue como que, lo quiero explicar así, los sabeos y los caldeos podemos entender que desde antes ya tenían la intención de robar a Job, pero no lo habían hecho porque Dios lo había impedido. Pero Dios en su soberanía quitó el cerco de protección, permitió a Satanás mover el corazón de esos bandoleros y robaron a Job. O sea, los responsables de eso hurto y de esos asesinatos fueron los sabeos, los caldeos y Satanás. Y también entendemos por lo que nos dice el versículo 16, que vino una tormenta eléctrica. Pensamos que fue una tormenta eléctrica severa, que cayó fuego del cielo, dice el pasaje, y quemó las ovejas y a los siervos. Pero aquí lo que nos llama la atención es que vino toda esta pérdida repentinamente, esos 3 mensajeros con malas noticias, pero llegó un 4.º mensajero a decirle a Job que había perdido también a todos sus hijos. Versículo 18. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí vino un gran viento, posiblemente un tornado, no sé, del otro lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Sin duda fue el golpe más doloroso para Job. Imagina esto: una mala noticia tras otra, mala noticia tras otra y tras otra, y al último le dicen: todos tus hijos han muerto, tus 10 amados hijos, los hijos a los cuales Job amaba y cuidaba diligentemente, todos habían muerto en un solo evento. Toda su pérdida en un solo día. El sufrimiento vino sobre la vida de Job de manera repentina. En un solo día, calamidad tras calamidad. El sufrimiento más severo es aquel que viene cuando nos llega de manera sorpresiva, como nos explicaba hace unos meses el pastor José. También Salomón lo explicó en Eclesiastés 9:12. Dice Eclesiastés 9:12: porque el homre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. De repente. Así sucedió con Job. Y esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo también vino de manera sorpresiva. Nadie nos imaginábamos en diciembre, ni en enero, ni aun cuando empezamos a oír las noticias de China, de que eso podría llegar acá. Y de repente llegó y está amenazando nuestras finanzas, las finanzas de muchas personas, su salud, sus empresas, su estabilidad emocional, familiar. Todo se ve amenazado en muy poco tiempo. Como diría el pastor José, lo cito otra vez: el golpe que no esperas es el que más daño te hace. Y así sucedió con Job. ¿Cómo reaccionó Job ante estos golpes, ante este sufrimiento inesperado? Job expresó su intenso dolor en todas las maneras posibles y como acostumbraban en aquella época. Dice el versículo 20: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Usó los símbolos
para expresar su profundo dolor y tristeza, y se rindió de manera sumisa, adorando al Señor, poniendo por evidencia que su temor de Dios y su amor por Dios eran genuinos. Yo no puedo imaginar cómo Job o cómo reaccionaría yo ante tales noticias. Pero aquí tenemos un hombre de Dios que cuando le llegan estas noticias se postra y adora a Dios. E hizo una declaración de asombrosa confianza en la soberanía de Dios. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. O sea, Job dice: yo cuando nací no tenía nada, todo lo que tengo lo tengo por Dios, pero al final de cuentas yo sé que voy a volver con las manos vacías, porque ese es el destino de todo hombre. El Señor dio y el Señor quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Qué tremenda declaración, confiando en la soberanía de Dios, reconociendo que Dios le había dado todo y Dios le había quitado todo. Job, dice el final del versículo 21, bendito sea el nombre del Señor, dijo Job. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Job no maldijo a Dios como Satanás había anunciado que pasaría. Job dio testimonio que lo más importante en su vida era Dios. No era sus empresas, su riqueza, ni su familia. Era Dios. Y en el capítulo 2 nos narra una segunda escena celestial similar a la primera. Dice: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron, o sea, otra vez todos los ángeles del Señor vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Dios seguía teniendo la misma opinión de Job. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondió Satanás al Señor con un dicho de aquella época: piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, Satanás le está diciendo: sí, pero toca su salud, toca su vida, tócalo a él. Y dice el versículo ahí mismo dice: tócalo, y lo que está insinuando es: vas a ver si no te maldice. Sin embargo, extiende ahora tu mano, versículo 5, toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Entonces ahora Satanás está pidiendo ocasión para tocar la salud de Job, asegurando que eso provocaría, ahora sí, que Job renunciaría a su integridad y maldeciría a Dios. Dios le dio el permiso, pero con límites. Dijo: toca su salud, pero no toques su vida. Y entendemos, hermanos, que el único que puede determinar el día que morimos es Dios. No es el diablo, no es el coronavirus, no es nadie más, es Dios. Dios le da el permiso con límites. El pastor John MacArthur dijo algo acerca de esta pandemia. Él dijo: en esta pandemia no ha muerto nadie que no debiera morir. Qué tremendo. El sufrimiento humano muchas veces es originado, hermanos, con propósitos divinos que son inescrutables para nosotros. Imagina esto: Job no supo de lo que estaba sucediendo en los cielos. Y Job solo enfrentó todo su sufrimiento sin saber los propósitos que había en ello. Y muchas veces así nos sucede.
Y entonces dice el versículo 7, nos narra acerca de la enfermedad de Job y su reacción. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto, que es un pedazo de barro, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Job, no podemos saber exactamente qué enfermedad era, pero era una enfermedad que le dañó toda la piel de todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Fue una enfermedad bien severa y sin los analgésicos ni los medicamentos que contamos hoy. Al leer el resto del libro de Job, hay varias porciones donde él relata el sufrimiento físico que estaba sufriendo. Entonces entendemos que esta enfermedad que le vino le produjo una intensa picazón en toda la piel, pérdida del apetito, insomnio, pesadillas, depresión y fiebres. Pero además quedó desfigurado, porque cuando sus amigos llegaron a consolarlo, dice el texto, que a duras penas lo pudieron reconocer. Fue una enfermedad bien severa que aún le desfiguró la cara. Y por si fuera poco, su mujer perdió la cordura. Dice el versículo 9, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Digo, no podemos ser severos al juzgar a esta mujer. Había perdido sus 10 hijos en un solo día. Y Job le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. ¡Qué respuesta! Su mujer le estaba diciendo básicamente, renuncia a tu fe. Y hermanos, cuando estamos en el sufrimiento, hay una gran tentación a tomar la salida fácil, que es tirar la toalla, dejar de seguir al Señor, renunciar a la fe. Pero si Job hubiera hecho eso, hubiera perdido la obra que Dios estaba haciendo en su corazón y la bendición que tenía por delante. Job reprendió a su mujer por insensata, y la declaración de Job es tremenda porque revela su corazón rendido a Dios y dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¿Cuál fue su reacción? Adorar a Dios, aceptar sus pérdidas, resistir la tentación de renegar y maldecir a Dios. En todo momento Job reconoció la soberanía de Dios. Job no culpó, si te fijas, Job no culpó en ningún momento al diablo, ni a los sabeos, ni a los caldeos. Él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aun cuando Dios no hizo eso de manera directa, pero Job sabía que quien estaba en control de toda su aflicción era Dios, y que es de Dios el dar y el quitar. Y esto, hermanos, esta segunda prueba de Job fue un segundo golpe al diablo. Venció al diablo. Dios triunfó sobre el diablo, quedando demostrado que Job amaba a Dios y se sometía a él aún en el sufrimiento, porque Dios es digno de ser adorado y de que confiemos en él. Y fue un golpe, una victoria de Dios sobre el diablo. En todo esto, dice el texto, Job no pecó con sus labios. Los ataques del diablo contra Job para desviarlo de su fe en Dios, pon atención en esto, los ataques que el diablo usó para desviar la fe genuina de Job, la fe que Job tenía en Dios, fueron los siguientes: destruyó su riqueza, le quitó su economía, destruyó su familia, mató a sus hijos, la esposa perdió la cordura, destruyó su salud, le quitó el apoyo, porque le quitó el apoyo de su mujer, y veremos en un momento también el de sus amigos.
Todo eso perdió Job. Si la esperanza de Job hubiera estado en su riqueza, o en su familia, o en su salud física, o en su esposa, o en sus amigos, Job se habría derrumbado y habría renunciado a seguir al Señor. Pero la confianza de Job no estaba en ninguna de esas cosas. Su confianza estaba en el Dios soberano. Qué gran lección para nosotros. Estas pruebas, hermanos, están revelando en qué está confiando nuestro corazón. Y entonces, a partir del capítulo 2, versículo 11, nos empieza a narrar que llegaron los amigos de Job para consolarlo. Y me impacta mucho lo que dice aquí en estos versículos 11 al 13. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno desde su lugar. Entiendo que vivían bien lejos, pero emprendieron el viaje cuando oyeron la noticia, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos, dice, no lo reconocieron. Levantaron sus voces y lloraron al ver la condición de Job, ¿verdad? Cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué gran lección. Los cristianos reímos con los que ríen, pero lloramos con los que lloran. Y qué consuelo, qué acompañamiento, qué bendición estos amigos. Por 7 días no dijeron nada. A veces decimos, es que no quiero ir a ese funeral porque no sé qué decir. Es que no es necesario decir nada, es necesario estar, acompañar. Estuvieron con él 7 días y 7 noches consolando a su amigo que estaba en un profundo dolor. Yo no puedo imaginar, hermanos, lo digo una vez más, el dolor profundo de Job al haber perdido todo en un solo día y después su salud también. A partir del capítulo 3, si tú lees y no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero el capítulo 3 nos habla entonces de la condición de Job. Aunque él no pecó contra Dios, aunque él reconoció la soberanía de Dios, a partir del capítulo 3, sobre todo en el 3, pero también muchos capítulos adelante, vemos el dolor y el sufrimiento de un hombre que había perdido todo. En el capítulo 3, Job empieza a maldecir el día que nació, empieza a declarar que él hubiera deseado no haber nacido, empieza a desahogarse con sus amigos, y sus amigos estaban consolándolo muy bien hasta que abrieron la boca. Porque ya cuando hablaron, a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 37, se dan como 3 rondas de diálogos. Cada uno de los 3 amigos fue hablando y Job contestándole a cada uno de ellos. Esto se dio por 3 ocasiones. Y a partir de ahí los amigos, en vez de consolar a Job, vinieron a hacerle más grave su dolor. Porque ellos tenían la creencia, y tú lo puedes leer, al leer todos esos capítulos, y es una bendición leerlos. Por momentos cuesta un poco de trabajo entenderlos. Tienes que entender que todo eso es poesía hebrea de aquel tiempo. Pero ellos declaran algunas cosas ciertas de Dios, otras no tanto. El problema es ellos decían, Dios es justo y eso es correcto. Y decían, pero si estás sufriendo es porque eres un pecador. Si estás sufriendo es por culpa de tu propio pecado. Y acusan a Job de que no es íntegro, de que no es puro, de hablar como necio, de impío, de oprimir a los pobres, de ser falto de misericordia, y concluyen que los sufrimientos de Job se deben a su propio pecado. Y ese es el pensamiento del mundo, y ese es el pensamiento de muchos cristianos, que si una persona está sufriendo es por culpa de sus pecados. Es lo mismo que pensaban los discípulos de Jesús cuando en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3,
Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y la verdad, hermanos, es que la Biblia enseña que el sufrimiento existe porque existe el pecado. Es decir, el sufrimiento entró en escena en la historia del hombre cuando Adán y Eva pecaron. Ahí mismo entró el sufrimiento a todos los hombres. De manera que cada que viene sufrimiento a nuestras vidas no es solo por una razón, no es solo arrepiéntete, has de tener un pecado ahí escondido. O sea, ciertamente hay varias razones por las cuales puede venir el sufrimiento a nuestra vida. Quiero mencionar 4. Número 1, puede venir el sufrimiento pues porque sí, es una disciplina de Dios a nuestras vidas, que quiere disciplinarnos porque estamos practicando pecado, hemos estado cometiendo pecado, Dios nos ha alertado, Dios nos ha advertido, nos ha amonestado, no entendemos, entonces viene disciplina. Esa puede ser una razón ciertamente. Pero otra razón puede ser que nosotros sufrimos por el pecado de otros, que otros están cometiendo en contra nuestra. Otra razón, por el ataque de los demonios, el ataque satánico, como está pasando con Job. Realmente la Biblia nos enseña que seamos sensatos, que seamos sobrios, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia habla en Santiago 4:7 que resistamos al Dios, nos sometamos a Dios, resistamos al diablo, quiero decir, y entonces el diablo huirá de nosotros. O sea, hay una guerra genuina contra el diablo. Y la cuarta razón es que puede ser nada más por los propósitos de Dios. Por ejemplo, este ciego de Juan 9, o sea, no está ciego porque sus padres pecaron ni porque él pecó, es para que se manifiesten las obras de Dios, es por los propósitos de Dios. Por ejemplo, Pablo, cuando fue herido con un aguijón en la carne, y él dice: un mensajero de Satanás, pero él reconoce: Dios me dio este aguijón, Dios le permitió a Satanás herirme con una enfermedad. Y Pablo dice: ¿para qué? Para mantenerme humilde, para que no me ensoberbezca por las revelaciones que Dios me ha dado. Entonces muchas veces el sufrimiento también viene por los propósitos de Dios, y ese es el caso de Job. El sufrimiento nos recuerda, hermanos, que vivimos en un mundo caído, pero también nos debe de llevar a encontrar descanso y esperanza en Dios, quien controla todos nuestros sufrimientos. Y en esos capítulos, desde el 3 hasta el 37, vemos a Job pues en una montaña rusa de emociones, como cualquiera que está sufriendo un dolor profundo. Los que hemos pasado por esos valles de sufrimiento entendemos a Job. Lo vemos expresando su profundo sufrimiento, lo vemos por momentos confundido, por momentos quejándose aún de Dios, por momentos reconociendo la soberanía de Dios y hablando rectamente de Dios, por momentos autojustificándose, por momentos acusando a Dios de que Dios no trata igual a los justos que a los impíos, que deja que los impíos prosperen y les vaya re bien, y que Él está sufriendo así. Hay un versículo en Job 13:15 que nos muestra esta tensión y dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Y ahí Job está expresando fe, está diciendo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Pero en el mismo versículo dice: pero defenderé mis caminos delante de Él. O sea, Job tenía ganas de: ¿dónde puedo encontrar a Dios para argumentar con Él, para hacerle ver pues que me está tratando de manera injusta? Creo que a veces nos llegamos a sentir así, ¿verdad? Oye, Señor, pues si yo te sirvo, yo te adoro, ¿por qué, Señor? Tanto que me he esforzado, tú me diste esta familia, tú me diste esta mujer, tú me diste este negocio, tú me diste este trabajo, y ahora ¿por qué estamos pasando esto, Señor? Esto nos enseña que aún los hombres de Dios, cuando están en medio de sufrimiento, llegan a cuestionar a Dios y aún a quejarse. Pero acuérdate, no a renunciar a su fe.
Vemos también a Job por varios momentos en esos capítulos expresar fe. Y esa fe, esa confianza en Dios fue lo que lo sostuvo. Dice el capítulo 19 de Job, versículo 25 al 27, una gran declaración. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón delante de mí. Job, aún en medio de tanto dolor y confusión y quejas, él está manteniendo fe en que verá a Dios, que es su Redentor y que vive. Y aún Job parece en medio de ese sufrimiento que entiende parte del propósito que Dios tiene en sus sufrimientos. Mira el capítulo 23, versículo 10. 23:10, pero él sabe el camino que tomo, y esta declaración: cuando me haya probado, saldré como el oro. O sea, Job está consciente que todos esos sufrimientos es como el fuego que usa el que trabaja con el oro para purificar el oro. Como nos dice Santiago, que nuestra fe tiene que ser sometida a fuego, así como el oro, para ser purificado. Job puede expresar fe en diferentes momentos, fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo estaba sosteniendo. Una persona no puede expresar fe en Dios si Dios mismo no está influyendo con su gracia en el corazón de esa persona. O sea, ¿quién sostuvo a Job en medio de todo su lamento y su sufrimiento? Dios. Y Dios en su gracia llevaba a Job a seguir expresando fe, aún en medio de toda su confusión, de todo su dolor y su sufrimiento. Y entonces llegamos al capítulo 38, donde Dios aparece y dialoga con Job. Y dice el capítulo, a partir del capítulo 38 y del capítulo 38 al 41, Dios dialoga con Job y le hace una serie de preguntas retóricas, 77 preguntas retóricas. Y con esas preguntas Dios ayuda a Job a ubicar su corazón. Lo ayuda a ubicarse en una correcta perspectiva acerca de quién es Dios. Job siempre tuvo ideas acertadas de Dios, por momentos dudó, por momentos se empezó a desviar en cuanto a decir que Dios no era justo y cosas así, pero también tenemos que entender que el sufrimiento y los vanos razonamientos de sus amigos lo habían influido en ese momento de tanto quebranto. Pero entonces Dios cuestiona a Job. Cuando viene con Job, por medio de preguntas y algunos diálogos, algunas explicaciones o aplicaciones, Dios cuestiona a Job básicamente con dos cosas. Y la primera de ellas que quiero mencionar es, le está diciendo Dios a Job: ¿eres mejor juez tú que yo? Capítulo 40, versículo 6. Capítulo 40, versículo 6. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo: ciñe ahora tus lomos como hombre. O sea, le está diciendo: fájate los pantalones si eres así como hombre. Yo te voy a preguntar, le dice Dios a Job, y tú me vas a instruir. Qué tremendo reto, ¿eh? Y le dice: ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y si tú sigues leyendo varios versículos, te vas a dar cuenta que Dios está cuestionando a Job: ¿de verdad crees que puedes juzgar mejor el mundo que yo? ¿De verdad crees que eres más sabio que Dios y que tomarías mejores decisiones que Dios? ¿Crees que juzgarías mejor a los hombres de la tierra? ¿Tienes la fuerza y el celo santo necesario
para juzgarlos? Es que Job había cuestionado a Dios en ese sentido. Y la segunda cosa que Dios cuestiona a Job, lo cuestiona: ¿eres más sabio y más poderoso que Dios? Capítulo 38, versículo 1 al 4. Dios le muestra la grandeza y la perfección de la creación de Dios por varios capítulos, por todos esos capítulos. Dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O sea, le está diciendo a Dios le está diciendo eso a Job respecto a Job mismo. O sea, y luego dice: ciñe ahora tus lomos, otra vez, como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. Y mira esta pregunta, con esta basta, yo creo, pero Dios le aventó otras 76, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Qué tremendo. Le empieza a hablar en todos esos capítulos Dios a Job acerca de cómo Dios creó la tierra, acerca de la perfección de toda la creación. Le habla de la tierra y sus dimensiones, le habla del día y la noche, le habla del clima, le habla de que Dios le puso límites al mar y de varios misterios acerca del mar, le habla de las constelaciones de estrellas en el espacio. Todo eso le habla Dios a Job en los capítulos 38 y 39, haciéndole preguntas, a ver si es cierto que eres más sabio y poderoso que yo, Job. También le habla de dos seres, de dos animales majestuosos, impresionantes que existieron en ese tiempo, el Behemoth y el Leviatán. Hay quienes piensan que se refiere el Behemoth al rinoceronte y el Leviatán a un tipo de lagarto gigantes, ¿verdad? Pero le habla de la grandeza, el poderío, la fiereza de esos animales que Dios creó y a quienes Dios doma y tiene controlados. Y entonces Dios cuestiona a Job hablándole del Leviatán, capítulo 41, versículo 10 y 11, capítulo 41, versículo 10. Nadie hay tan audaz que lo despierte, está hablando del Leviatán. Dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? O sea, si no hay nadie que pueda enfrentar al Leviatán, Job, ¿quién puede estar delante de mí que yo creé ese ser? Que soy el creador de esa bestia. Versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? O sea, Dios le está diciendo a Job: ¿a quién le debo algo, Job? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. El colmo de la arrogancia del hombre es pensar que Dios está en deuda con nosotros. Pensar que como yo le he entregado mi vida a Dios y como yo le he servido, entonces Él tiene que tratarme bien y Él tiene que bendecirme. Y Dios en su respuesta a Job, en sus respuestas a Job, en estas preguntas le hace ver que Él es soberano y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Antes, Dios podría habernos destruido a toda la raza humana por completo por nuestros pecados, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y eso es justo y merecido. Pero Dios nos trata con gran misericordia, aún en nuestras aflicciones, hermano. Aún en las aflicciones de Job, Dios no estaba tratando de manera injusta a Job, Dios lo estaba tratando con misericordia. El sufrimiento, en el sufrimiento, Dios no siempre responde a nuestras preguntas, pero nos ayuda a confiar en su bondad y en su soberanía. Y eso es lo que realmente nos da descanso. Así que en tiempo de sufrimiento, que hacemos tantas preguntas y Dios no se espanta de eso. No se espantó ni de las quejas ni de los malos juicios que en un momento hizo Job. Pero hermano, en el tiempo de sufrimiento, más que buscar y decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué propósito? Etcétera.
Más bien busquemos conocer a Dios en su santidad, en su rectitud, en su misericordia, en su gracia. Y entonces hallaremos descanso en Él, hallaremos que nuestra respuesta es Dios. Hace unos años, cuando yo estaba experimentando una prueba bien dura, hace 10 años precisamente, una prueba que duró meses, tal vez más de un año, que yo estuve en depresiones, ataques de pánico, ansiedades, cosas severas que yo nunca había experimentado, un dolor emocional muy fuerte. Lo que me ayudó y me sacó de esa situación y me ayudó en esos sufrimientos fue entender la doctrina, la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. Eso trajo gran descanso a mi alma. Y eso es lo que Dios estaba revelando al corazón de Job para traer descanso a su alma. Yo tenía muchas preguntas y muchas preocupaciones. Y quiero decirte 3 maneras en que me ayudó la soberanía de Dios a mí personalmente. Ahorita seguimos con Job, pero creo que estas aplicaciones te pueden ayudar. Algo que a mí me preocupaba, yo sentía que me iba a morir. O sea, yo sentí que me iba a morir de un infarto en cualquier momento. Gastamos un montón de dinero yendo a médicos, especialistas, estudios, cardiólogos, etcétera. Y yo sentía que me iba a morir. Y yo veía a mis hijos de 11, 9 y 5 años. Y yo veía a mi esposa y yo decía, ¿qué van a hacer si yo muero? O sea, están bien pequeños. ¿Qué va a hacer mi esposa con estos 3 chavitos? Y un día me acuerdo bien, porque fue un tiempo de intensa búsqueda. Yo no me eché polvo, sí me rasuré la cabeza, pero no me eché polvo y ceniza ni rasgué mi manto, ¿verdad? Pero busqué al Señor intensamente. Pasaba noches en la palabra de Dios orando. Y un día en la noche, en la madrugada, orando yo, me acuerdo, entendí que Dios era un mejor padre que yo para mis hijos, que si yo llegara a faltar, Él iba a ser un mejor padre para ellos y iba a ser un mejor proveedor para mi esposa y para mis hijos. Y esa noche oré, le entregué mis hijos en manos de Dios, confiando en su soberanía, y trajo descanso a mi alma en esa área. Otra ocasión, yo sentía, te digo, que iba a morir en cualquier momento. Experimenté muchas cosas en mi cuerpo bien severas, pero un día iba manejando el vehículo que teníamos, precisamente iba me estaba dirigiendo un domingo hacia la reunión con la iglesia que iba a predicar, ¿verdad? Y ese día Dios me ayudó a entender que Dios era el único que podía determinar cuándo iba yo a morir, en qué momento, y nada ni nadie iba a poder evitar eso. Entonces dejé de afanarme a partir de ese momento, dejé de afanarme tanto por mi vida, por situaciones de mi cuerpo, de mi salud, de cómo yo me sentía, que al final de todo era causado por el estrés. Y a partir de ahí me vino un descanso que fue creciendo gradualmente. La tercera cosa que me acuerdo es que una vez me subí a la azotea de la casa a orar, en la tarde, me gustaba ver, ya como a las 7 de la tarde, ver las aves que iban pasando, y estaba orando, y entonces oré esta oración y le dije: Señor, sé que me estás probando, y esta prueba es bien dura, pero le dije: Señor, no te detengas hasta que cumplas tu propósito en mi corazón. Y yo hasta me espanté de esa oración, y estoy seguro, hermanos, esas 3 oraciones no las hice porque sea muy bueno. Esas 3 oraciones fueron guiadas por Dios, y fue la gracia de Dios llevándome a orar esas oraciones. Y eso trajo descanso a mi alma. Entender la soberanía de Dios, que Dios no le debe nada a nadie, que Dios está en control de todo, que Dios es soberano sobre nuestras vidas y nuestros sufrimientos, trajo un gran descanso a mi alma. Y vamos a ver cómo trajo en la vida de Job un gran descanso. Capítulo 42, cómo Dios restaura a Job. Y Job hizo 3 cosas cuando Dios terminó de hablar con él. La primera de ellas es que Job se humilló ante Dios y reconoció su poder y su justicia. Dice el versículo 1 y 2
de Job 42. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Qué tremenda declaración, hermanos. Y yo creo que ahí también vino un gran descanso al alma de Job, confiando en la sabiduría y soberanía de Dios. La segunda cosa que hizo es que reconoció lo equivocado que estaba con las palabras que él salió de su boca, y con sus palabras, y habló cosas que no había entendido. Versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? O sea, Job está citando la pregunta que hizo Dios, y entonces Job contesta: por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y la tercera cosa que Job hizo es que confesó su orgullo y se arrepintió. Y dice, cita otra pregunta que le hizo Dios a Job. Dice: escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y entonces Job contesta: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepintió, confesó su orgullo y dio evidencia Job con esta declaración de que en su sufrimiento conoció a Dios de una manera más directa y más personal. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. En medio del sufrimiento de Job, Dios se reveló a Job de una manera en que Job no había conocido a Dios. En el sufrimiento, Job hizo muchas preguntas y Dios no le respondió ninguna de sus preguntas, pero Dios se dio a Job como la respuesta que él necesitaba. En medio del sufrimiento, hermano, tu respuesta es Dios. Esa es tu respuesta. Y vemos entonces que Dios voltea y entonces ahora hace un encargo con Job. En este libro vemos que Job tenía dos ministerios que Dios le dio. El primero de ellos es que era su siervo. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios menciona una vez en el 1 y una vez en el 2 a Job y dice: mi siervo Job. En el capítulo 42 en el que estamos ahorita, otras dos ocasiones Dios se refiere a Job como mi siervo Job. Entonces el primer ministerio de Job es que era siervo de Dios. Fue un siervo al soportar el sufrimiento, al no negar a Dios y así vencer al diablo. De esa manera Job estaba sirviendo a Dios. Y mira cuánto beneficio hay de lo que hizo Job y de lo que Dios hizo con Job, que aún el día de hoy, hermano, miles de años después de esto, tú y yo nos estamos beneficiando de los sufrimientos de Job. Pero el segundo ministerio es que Job tenía que interceder por sus amigos, era un intercesor. Dice el versículo 7 de Job 42: y sucedió que después de que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Qué tremendo. Ahora pues, toma 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar namatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Vemos a Job como intercesor, parándose entre Dios y sus amigos, ofreciendo holocaustos
y orando por ellos para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Para poder hacer Job eso, Job tuvo que haber perdonado a sus amigos. Cuando tú leas esos capítulos, del capítulo 3 hasta el 37 de Job, te vas a dar cuenta cómo Job les dijo: ustedes son unos consoladores vanos, vinieron a consolarme y me están hiriendo más. Pero entonces Job, para poder interceder por ellos, los tuvo que haber perdonado. Cuando una persona tiene un genuino encuentro con Dios y su soberanía, esa persona, su corazón se le enternece y se vuelve un corazón perdonador, porque lo que recibió de gracia va a dar de gracia. Job había recibido misericordia de Dios y Job estaba extendiendo misericordia, tenía que extenderla. Cuando Job perdonó, escuche, esto es tremendo, cuando Job perdonó a sus amigos e intercedió por ellos, fue bendecido por Dios. Cuando nosotros decidimos no perdonar, solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Mira el versículo 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron con él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Se hicieron como un fondo de restauración que de alguna manera Job invirtió, y con la bendición de Dios, mira lo que sucedió. Versículo 2: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. O sea, en todas cantidades es lo doble que había tenido antes. Unos 10 millones de dolarucos, ¿verdad? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Otra vez, otros 10 hijos. Ahora Job tenía 20 hijos, 10 con el Señor y 10 con él. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. Y en la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. ¿Cómo Dios es bueno, hermanos, que aún bendijo a la esposa de Job? Sí, porque pues si tuvo 10 hijos, pues fue con su esposa, no se dieron en maceta, ¿verdad? O sea, los bendijo. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. O sea, Job todavía tuvo sus 10 hijos y conoció a sus tataranietos. Y murió Job anciano y lleno de días. Y cuando dice lleno de días, y es lo mismo que dijo de Abraham, Isaac, Jacob, eso quiere decir una vida plena, una vida llena de la bendición de Dios. Hermanos, vemos que en este libro la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios sobre la vida de Job. Si estás en medio del sufrimiento, recuerda, Dios está en control. Dios es más sabio y sabe lo que está haciendo. Y Dios te ama y está obrando para hacerte bien. Ahora, no podemos entender el libro de Job si no lo leemos a la luz de toda la Biblia. O sea, si lo lees nada más el puro libro de Job desconectado de la Biblia, no lo puedes entender a cabalidad. El libro de Job solo es posible entenderlo en plenitud a la luz de toda la historia bíblica. Y la Biblia trata de la historia de cómo Dios redime a su pueblo. De manera que Job apunta al verdadero siervo sufriente, al varón de dolores, aquel que sí fue totalmente perfecto, santo e irreprochable, y que sufrió los peores dolores, angustias, sufrimientos y pérdidas en la cruz cuando llevó sobre él nuestros pecados.
aquel de quien Isaías escribió en Isaías 53, versículo 3 al 5, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. A través de sus sufrimientos, Job conoció a Dios. Jesús, a través de sus sufrimientos, nos lleva a ti y a mí a conocer a Dios. Job fue restaurado y levantado a una mayor bendición, a una mayor riqueza y honra. Al tercer día, Jesús fue resucitado por su Padre de entre los muertos, ascendió a los cielos y se le dio una mayor gloria que la que había tenido aquí en la tierra, y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Job intercedió por sus torpes amigos al ofrecer holocaustos y orar delante de Dios por ellos. Jesús se ofreció como sacrificio por quienes éramos sus enemigos, para hacernos hijos de Dios, y hoy intercede por nosotros delante de Dios. Además, en Él, por cuanto Él es nuestro intercesor, nuestro mediador, en Él encontramos la gracia necesaria para enfrentar nuestros sufrimientos. Porque dice Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En nuestros sufrimientos podemos acercarnos con confianza, gracias a los méritos de nuestro intercesor Jesucristo, quien murió por nosotros y hoy clama por nosotros delante de Dios, y encontraremos descanso, hermanos, y la gracia que necesitamos en estos tiempos de sufrimiento. Cuando le entregamos nuestros dolores, nuestras dudas, nuestras quejas y nuestros pecados a Jesús, Él nos recuerda que ya pagó por todo ello en la cruz, y Él nos muestra su belleza. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque este libro nos da testimonio de qué grande eres tú, Señor. Qué sabio, qué inescrutables son tus caminos y altos son tus pensamientos. ¿Quién los podrá entender? Oh Señor, que podamos decir junto con Job: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Señor, gracias que no nos condenas cuando te expresamos nuestras debilidades y nuestras dudas y hasta nuestras quejas. Gracias por tu misericordia, que siempre estás dispuesto a perdonarnos y a hacernos el mayor bien, Señor. Que podamos decir junto con Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, danos ojos para ver la gloria de la obra de Cristo a nuestro favor. Ayúdanos a comprender cuán vasto es tu amor por nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, y porque aún en medio de los sufrimientos y pruebas, tú nos sostienes
Tu gracia nos sostiene y nos sostendrás hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Señor, gracias. Tú sostienes nuestra vida. Gracias que podemos confiar en ti, Rey, y estamos seguros en ti. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre y ayúdanos. Te pido, Señor, bendice cada hermano nuestro, cada persona, cada familia, Dios, de la iglesia y aún quienes están siguiendo esta transmisión. Bendice sus vidas con el conocimiento de ti, con la experiencia de tu presencia que nunca nos abandona. Gracias te damos, Señor.
en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, queremos dar gracias a Dios una vez más por su palabra y su presencia, pero también porque podemos en este tiempo estar apoyando familias que están pasando necesidad. Si tú estás pasando necesidad, hermano, acércate con nosotros los pastores y tenemos despensas para apoyarte y que no falte alimento en tu casa. Acuérdate que la humildad también requiere saber recibir. Entonces, hermano, si estás pasando necesidad, no te dé pena, acércate. Somos la familia de Dios y estamos para ello. Déjanos bendecirte. Entonces, si estás pasando necesidad o sabes de una familia de la iglesia que está en necesidad, háznoslo saber, por favor, para poderles bendecir. Querida familia, Dios les bendiga y Dios les guarde. El Señor les sostenga. Gracias. Thank you.